Hola, buenas tardes. Soy Javier de Castro, oncólogo médico del Hospital La Paz. En primer lugar, quería agradecer a la Fundación ECO su amable invitación a esta jornada maratoniana y muy interesante sobre inmunoterapia en cáncer de pulmón. Tengo el placer de compartir esta moderación con la doctora García Campelo, donde vamos a hablar de tres temas fundamentales, como son los largos supervivientes, las resistencias y cómo secuenciar los pacientes con inmunoterapia. Sin más preámbulos, por intentar ajustarnos al tiempo, paso la palabra a la doctora García Campelo para la primera presentación. Buenas tardes, gracias a todos por estar ahí, gracias por estar al otro lado de la pantalla y sin duda un placer compartir esta mesa con mi amigo y compañero Javier de Castro y con excelentes ponentes que yo creo que nos van a ilustrar fantásticamente de situaciones del momento actual que estamos viviendo con la inmunoterapia. Sin más dilación, vamos con el primer ponente. Es para mí un placer presentar a Enric, al doctor Carcedein. Es oncólogo médico, como todos sabéis, en el ICO Badalona, en Barcelona, y además vicepresidente segundo del Grupo Español de Cáncer de Pulmón. Yo creo que Enrique te ha tocado uno de los trending topics del momento, largos supervivientes. Por fin podemos hablar de largos supervivientes en cáncer de pulmón. Adelante, cuando quieras. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Me uno a los agradecimientos de los organizadores del Comité Científico de esta jornada por haberme invitado. Y sin más, vamos a pasar a hablar de largos supervivientes en cáncer de pulmón. ¿Vale? Gracias. Bueno, vamos a hablar de largos supervivientes en cáncer de pulmón, como decimos. Estos son mis disclosures. Bueno, hablar de largos supervivientes me recuerda un poco al anuncio de hace años de a qué huelen las nubes, ¿no? Realmente es un concepto que empezamos a trabajar, pero no sé si sabemos bien de qué estamos hablando, ¿no? Quería empezar con un caso. Este es un caso de la consulta que todos tenemos. Este es un señor de 73 años con un carcinoma escamoso de pulmón, estadio 4, con metástasis pulmonares, que en julio de 2012 empieza una primera línea de tratamiento con carboplatino-taxol, hace estabilización de enfermedad. Luego, posteriormente, en junio del 2000, un año después, progresa y empezamos una segunda línea con docetaxel. Tras pocos meses y conseguir estabilización, el paciente vuelve a progresar, estamos hablando de julio de 2013, y en ese momento se cruza en su tratamiento un ensayo clínico, el Keynote 001, el paciente entra dentro del estudio y, como veis, empieza tratamiento con pembrolizumab que mantiene hasta la fecha. Cuando nosotros vemos este caso, todos tenemos claro que esto es un paciente, un largo superviviente, ¿no? Pero ¿realmente sabemos lo que es esto? Hablamos de largos supervivientes en cáncer de pulmón ahora, no lo hablábamos quizá antes. Quizás cuando aparecieron los tratamientos antidiana, algún paciente largo superviviente hemos tenido, pero bastante poco. Y claramente con la quimioterapia, como vemos en este estudio, hablar de largos supervivientes era extremadamente raro, ¿no? Prácticamente nos planteábamos si un paciente vivía demasiado, que a lo mejor había algún error diagnóstico, ¿no? Más allá de los 2 años era raro encontrar algún paciente. Ahora mismo estamos empezando a ver este proceso, estos pacientes que consiguen largos periodos de remisión de su enfermedad, incluso cuando paramos el tratamiento, y a esto es lo que llamamos largos supervivientes. Para mí lo importante en esta presentación, y es lo que me voy a centrar, va a ser por un lado intentar definir cómo podemos definir un paciente un largo superviviente, porque yo creo que todos sabemos lo que es, pero como he dicho, nos cuesta encontrar una definición. Luego me gustaría presentar los datos de cuántos pacientes llegan a ser largos supervivientes y con qué tratamientos. Y luego si hay alguna manera en que podemos saber o seleccionar a priori qué pacientes pueden llegar a esta situación. Buscando en la bibliografía, pues bueno, clásicamente un largo superviviente en cáncer y en cáncer de pulmón era aquel que vivía más de 5 años, ¿vale? Esta definición quizá un poco clásica y un poco
antigua, pues es válida, ¿no? Lógicamente un paciente que viva 5 años con un cáncer de pulmón avanzado será un largo superviviente, pero claro, si tenemos que esperar 5 años a saber que un paciente va a ser un largo superviviente, todos los procesos que se pueden cruzar en esta situación, ¿no? Pues no podremos valorarlo antes de estos 5 años, ¿no? Buscando en la bibliografía hay varios trabajos, ¿no?, que hablan de que un paciente largo superviviente podría ser aquel que tiene una supervivencia desde el diagnóstico de más de 2 años. Quizá la otra me parece muy rígida o necesitamos mucho tiempo para definir a esta población, y esta me parece muy laxa, ¿no? Yo creo que ahora mismo, incluso sin tratamientos de inmunoterapia, pues tenemos muchos pacientes ya que con quimioterapia podían vivir 2 o un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces, para mí estas definiciones pues se quedan un poco cortas. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo desde los grupos científicos, desde los grupos cooperativos, para intentar encontrar esa definición, eso que significa ser un largo superviviente. Se ha publicado un trabajo recientemente, se presentó el año pasado, y a mí quizá es la manera con la cual me gusta más definir lo que puede ser un largo superviviente. Se presentó el año pasado en el Mundial un análisis combinado, como sabéis, de los 2 estudios en segunda línea de nivolumab, y en ellos muestran que aquellos pacientes que tienen una supervivencia libre de progresión de más de 2 años tienen una probabilidad del 60% de estar libres de progresión a los 5 años y una probabilidad de supervivencia a los 5 años del 82%. Lógicamente, si aumentamos esta supervivencia libre de progresión a 3 años o a 4 años, esta supervivencia libre de progresión aumenta. Con lo cual, a mí me parecería una buena definición, y yo creo que esto lo podemos discutir después, definir como un largo superviviente en cáncer de pulmón aquel paciente que alcanza los 2 años de supervivencia libre de progresión. Porque esperamos que este paciente sea con más de un 80% de probabilidades de ser estar vivo a los 5 años. ¿Qué datos tenemos de largos supervivientes? Los principales datos que tenemos son los datos que nos vienen de los estudios fase 1, porque son estos estudios los que tienen un mayor seguimiento. El primer estudio que vamos a presentar, el estudio fase 1 de nivolumab. Este estudio, que testa distintas dosis, incluye 129 pacientes con cáncer de pulmón y encuentra que el 14% de los pacientes, o 14-15% de los pacientes, son largos supervivientes a los 5 años. Otro estudio, también fase 1, en este caso de pembrolizumab, también analiza la supervivencia a los 5 años, y en este caso también encontramos en los pacientes previamente tratados una supervivencia global a los 5 años de alrededor del 15%, y para aquellos pacientes de subgrupo de pacientes que eran naïf para tratamiento, esta aumenta un poquito hasta un 23%. Entonces podríamos decir que con inmunoterapia sola parece que alrededor de un 15% de los pacientes pueden tener una supervivencia global de 5 años o más. También tenemos datos de estudios en segunda línea, en este caso lo que hemos comentado antes, el estudio combinado de segunda línea de nivolumab, que combina el estudio 017 para carcinoma escamoso y el 057 para carcinoma no escamoso. En este caso se presentaron también los datos en el Mundial, y la supervivencia a 5 años está alrededor del 13-14% para pacientes en segunda línea. También tenemos datos en segunda línea de atezolizumab, en este caso del estudio Poplar y el OAC, el estudio fase 2 y fase 3, que incluía pacientes que habían progresado a 1 o 2 líneas de tratamiento, incluía tanto pacientes con histología de escamoso como de no escamoso, y en ambos estudios también encontramos una supervivencia, en este caso a los 4 años, de alrededor del 15%. De pembrolizumab en segunda línea
incluía algunos pacientes también en tercera línea, pero el estudio Keynote, que era para esta población de pacientes que habían progresado a una línea de platino, la supervivencia a los 4 años está alrededor del 23%, con diferencias en función de la expresión de PDL1. Recordar que aquí, a diferencia de los otros dos estudios, solo se incluían pacientes con expresión positiva por encima del 1%. ¿Y qué datos tenemos en primera línea? Pues tenemos datos, en este caso, para el estudio Keynote 024, que como bien sabéis es para aquella población de pacientes con cáncer de pulmón naïf y con una expresión de PDL1 por encima del 50%, que se aleatorizan a pembrolizumab o a un doblete de platino. En este caso, la supervivencia a 5 años está, casi a 5 años está alrededor del 40% para el grupo de pacientes que hacen inmunoterapia. Y no tenemos datos con tanto seguimiento para las combinaciones de quimio más inmunoterapia, pero empezamos a tener datos. Del estudio IMpower 150, con un seguimiento a 3 años, alrededor de un 20% de los pacientes son pacientes que están vivos en esta situación. Y para estudio para no escamoso combinado con quimioterapia y pembrolizumab tenemos datos a 2 años. Como veis, a 2 años el 45% de los pacientes sigue vivo, y quizá más interesante que los datos de supervivencia global es los datos de supervivencia libre de progresión. Como hemos comentado, y si se siguen las pautas que hemos presentado para los estudios de segunda línea de nivolumab, pues hay hasta un 22% de pacientes libres de progresión a los 2 años, y que probablemente estos pacientes tienen una probabilidad de más del 80% de estar vivos a los 5 años. ¿Qué ocurre con el otro estudio de primera línea, el Checkmate 227? También tenemos datos, en este caso de supervivencia global a 3 años. Aquí lo dividen tanto, como sabéis, es el estudio que combina nivolumab y ipilimumab, y aquí, como veis, la combinación de nivolumab y ipilimumab pues da hasta a 3 años hasta alrededor de un 30% de pacientes vivos. Prácticamente, como veis, no hay diferencias por expresión del PDL1, y este dato pues, puede ser interesante porque quizá en la combinación de estas dos inmunoterapias podría conseguir más largos supervivientes en pacientes con baja expresión de PDL1. Y también habría que ver, y con un seguimiento más largo, si combinaciones de varias inmunoterapias consiguen aumentar este techo de largos supervivientes. ¿Qué ocurre con el otro gran grupo de pacientes con cáncer de pulmón, que es el cáncer de pulmón de célula pequeña? Realmente no tenemos aún mucho seguimiento, no podemos saber aún si va a haber largos supervivientes en la misma cantidad que en los pacientes que tienen un carcinoma de pulmón de célula no pequeña, pero ya empezamos a tener datos de supervivencia global, ¿vale? A 2 años del estudio Caspian, el 23% de los pacientes sigue vivo, a diferencia del grupo control solo con quimio del 14%, y en un seguimiento de 18 meses, para el estudio IMpower 133, que es con atezolizumab más menos quimioterapia, alrededor del 34% frente al 21% están vivos a los 18 meses. Hará falta un mayor seguimiento para ver cuántos pacientes llegan a una supervivencia de 5 años. ¿Cómo podemos seleccionar estos pacientes? ¿Qué características tienen estos pacientes? Pues del análisis combinado de los estudios de segunda línea de nivolumab, el 017 y el 057, se desprende que en ambos grupos, tanto para nivolumab como para docetaxel, el estado general PS0 era un factor pronóstico o predictivo de una supervivencia mayor a 5 años, como veis, y solo para el grupo de nivolumab, para inmunoterapia, la expresión de PDL1 por encima del 1% predecía una mayor probabilidad de ser un largo superviviente, con lo cual que parece ser que, aparte de PDL1 poder
predecir la respuesta, también podría ayudar a predecir aquellos pacientes con larga supervivencia. Esto solamente aquí enseña un poquito qué es lo que ocurrió con los pacientes en estos dos estudios. De los pacientes que sobrevivieron a los 5 años, progresaron el 21%, 21 pacientes, recibieron terapias posteriores 19 pacientes, 7 de ellos con inmunoterapia y 12 con otro, y de los que no progresaron, 5 tuvieron que dejar el nivolumab y 16 seguían con nivolumab. Entonces, como hemos comentado, el PDL1 podría predecir aquellos pacientes que tienen una mayor probabilidad de ser largos supervivientes en cáncer de pulmón. Es interesante en el CheckMate 227 que, como hemos dicho, hay un beneficio también para los pacientes con un PDL1 por debajo del 1%, y en esta combinación parece que el PDL1 pues, no sería tan predictor de un largo superviviente como en otras combinaciones. También es importante señalar en este análisis del CheckMate que vemos que los pacientes con una expresión alta por encima del 50%, pues tienen una mayor probabilidad del estudio Keynote-001 con pembrolizumab, tienen una mayor probabilidad de ser largos supervivientes, con una tasa de supervivencia global a los 5 años de casi el 30% para los pacientes naïf frente al 15% de los pacientes con una expresión de 1 a 49, y para los previamente tratados, con aquellos que tienen una expresión por encima del 50%, 25% de los pacientes tienen una supervivencia a los 5 años frente a los pacientes sin expresión de PDL1, que sería solo un 3%. En el estudio también, y midiéndolo con otra técnica, con otra manera de ver el PDL1, como bien sabéis, que son los estudios de atezolizumab, tanto el estudio Poplar y OAC, los estudios de segunda línea, también ven que aquellos pacientes, aunque mirándolo, como hemos dicho, de otra manera, aquellos pacientes que tienen una expresión alta tienen una mayor probabilidad de ser largos supervivientes, 30% a los 4 años para el estudio Poplar, y casi 30% para el estudio OAC para los altos expresores, mientras que esta proporción para los pacientes negativos baja al 14-15%. Es interesante puntualizar que estos pacientes que continúan haciendo tratamiento con inmunoterapia presentan pocos efectos secundarios más allá de los 3 años, aunque pueden presentar algunos, pero continuar con el tratamiento es bastante seguro. Y parece también que se podría relacionar con estos largos supervivientes de cáncer de pulmón la tasa de respuesta. Sabemos por el estudio CheckMate 227 que aquellos pacientes que alcanzan una respuesta a los 6 meses, ya sea respuesta completa o respuesta parcial, tanto con PDL1 alto o bajo, tienen una mayor probabilidad de estar vivos a los 3 años, para alrededor del 70-80% aquellos pacientes que responden, frente al 34% o 40% para aquellos pacientes que no responden. De los estudios de pembrolizumab, tanto el Keynote 024 como el 189, para aquellos pacientes, sabemos que aquellos pacientes que alcanzan los 2 años de tratamiento y que por lo tanto tienen una mayor probabilidad de ser largos supervivientes o de estar vivos a los 5 años, aquellos pacientes que alcanzan los 35 ciclos, existe una mayor proporción de pacientes que alcanzan respuesta. Como veis, en el estudio Keynote 024, la tasa de respuestas objetivas de aquellos pacientes que alcanzaban los 2 años del tratamiento era un 82%, en el Keynote 189 era un 85%, esto ha sido presentado este año en ASCO. Y en cuanto a las características clínicas de los pacientes, cabe destacar que destaca que en aquellos pacientes que alcanzan los 2 años de tratamiento hay una proporción más baja de lo esperada de pacientes con carcinoma escamoso. Es decir, que también parecería que la histología podría tener un papel, ¿de acuerdo? Que parece que la histología escamosa
tiene menos probabilidades aquellos pacientes que la presentan a tener una supervivencia larga, como veis, tanto en los estudios que hemos presentado de pembrolizumab como en este estudio de segunda línea, el POPLAR y el OAC con atezolizumab. Aquellos pacientes con histología escamosa tienen una probabilidad de tener una supervivencia global a los 4 años del 7% o del 9% frente al 19% de los pacientes con histología no escamosa. Entonces la histología también podría ser un factor importante. Aquí habría que también tener en cuenta qué factor de confusión puede tener el hecho de las comorbilidades de los pacientes. Los pacientes con histología escamosa probablemente tienen una mayor comorbilidad asociada al tabaco y eso también puede tener un impacto en estos datos. Entonces hay que ser cuidadoso con las conclusiones. Y en cuanto a célula pequeña, como hemos dicho, hay poco seguimiento por ahora, pero este año en ESMO se ha presentado este trabajo del IMpower 133, que como recordáis es el estudio que combina carboplatino de topósido más menos atezolizumab. Entonces, con un seguimiento de 18 meses, dividen aquellos pacientes largos supervivientes como aquellos que viven más de 18 meses frente a los no largos supervivientes que tienen una supervivencia por debajo de los 18 meses. Entonces, ellos encuentran que tanto en el análisis univariante como en el multivariante, el estado general, los niveles de LDH y la suma de diámetros puede tener un impacto en la supervivencia. Habrá que ver con un mayor seguimiento si estas características, si estos parámetros se continúan mostrando. Y con esto ya quería terminar, quería concluir diciendo que los largos supervivientes quizá necesitamos un esfuerzo para definir mejor qué pacientes pueden llegar a ser largos supervivientes, porque yo creo que no podemos esperar 5 años a tomar decisiones en un paciente que está haciendo inmunoterapia, y yo creo que con los datos que hay, un paciente que lleva 2 años de supervivencia libre de progresión se debe considerar un largo superviviente, y esto tiene implicaciones actualmente clínicas y actualmente muy importantes. En la situación en la que vivimos, pues decidir si un paciente es de UCI o no es de UCI con un cáncer de pulmón pues tiene relevancia. Yo creo que con los datos que tenemos podemos decir que alrededor de un 15% de los pacientes pueden llegar a ser largos supervivientes en cáncer de pulmón. Tenemos que esperar datos de los estudios de primera línea para ver si combinaciones con quimioterapia o con 2 inmunoterapias consiguen resultados mejores, más largos supervivientes, y de momento, aunque hay factores que sí que pueden definir una mayor probabilidad de ser un largo superviviente, como una expresión alta de PDL1, una histología no escamosa o haber respondido al tratamiento, no podemos descartar que ningún paciente pueda llegar a ser un largo superviviente. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Como siempre, excelente presentación y que además va a dar lugar luego, has introducido temas de discusión muy interesantes. A continuación, tengo el placer de presentar al doctor Jordi Remón, que es también por todos conocido. Yo creo que uno de esos referentes que la oncología española necesita a la hora de poder identificar pues una medicina mucho más personalizada y un abordaje mucho más científico del tratamiento del paciente con cáncer de pulmón. Cuando quieras, Jordi trabaja actualmente en el grupo HM, en la Clínica Delfos Barcelona, pero como digo, es pues un referente a lo largo de su carrera en la investigación del cáncer de pulmón. Cuando quieras, Jordi. Muy buenos días, muchas gracias, doctor de Castro y doctora García Campelo. Es un placer estar aquí. Muchas gracias al Comité Científico por la amable invitación, es un honor. Y evidentemente, a ver si pasamos. En los próximos minutos lo que intentaré sobre todo es ver si puedo dar un poco de luz en este mundo de sombras, casi de tinieblas, de qué podemos hacer en aquellos pacientes con cáncer de pulmón metastásico que progresan a una primera línea de inmunoterapia. Ya lo ha dicho el doctor Carcerein, pero claramente la inmunoterapia ha cambiado el paradigma de tratamiento de los pacientes oncológicos, no solamente de los pacientes con cáncer de pulmón, pero lo que sí que es cierto es que el número de fármacos que se están incorporando en la estrategia terapéutica de los pacientes
con cáncer de pulmón está incrementando y de hecho recientemente se han incorporado, han presentado resultados dos nuevos fármacos anti-PD1 como cemiplimab y sintilimab, que ambos han demostrado eficacia ya sea en monoterapia o en combinación con quimioterapia en primera línea de pacientes con cáncer de pulmón avanzado. También lo decía el doctor Carcerén, es cierto que la inmunoterapia ha cambiado el paradigma del tratamiento de los pacientes con cáncer de pulmón avanzado junto con la terapia personalizada y a día de hoy ya tenemos largos supervivientes, ya tenemos entre un 20 y un 30% de pacientes vivos a los 5 años con tratamiento de inmunoterapia y este porcentaje va a depender de la línea de tratamiento y también de la expresión de PDL1. A pesar de estos datos tan prometedores que se ha presentado el doctor Carcerén, hemos de decir que no todos los pacientes a día de hoy responden al tratamiento de la inmunoterapia y de hecho sabemos que en el mejor de los escenarios un 50% o menos de los pacientes con cáncer de pulmón van a responder a una primera línea de inmunoterapia y sabemos también que puede existir una correlación inversa entre las respuestas a la inmunoterapia y el riesgo de desarrollar resistencias adquiridas, aunque esta relación es bastante heterogénea en diferentes tumores. Yo creo que, como digo, los pacientes acaban progresando y necesitamos saber qué hacer a la progresión, pero creo que es muy importante poder establecer definiciones consensuadas de lo que se denomina resistencia. Y de hecho, recientemente un grupo de expertos ha definido en un consenso que la resistencia primaria sería definida para aquellos pacientes que reciben un tratamiento de inmunoterapia como mínimo 6 semanas y que presentan una progresión, que tienen un beneficio clínico y que presentan una progresión al tratamiento antes de los 6 meses, mientras que definirían la resistencia adquirida a aquellos pacientes que progresan a partir de los 6 meses. Tanto la resistencia primaria como la resistencia adquirida se debe a factores intrínsecos propios de la célula tumoral, pero también a factores extrínsecos. En esta definición yo creo que podemos discutir si el cutoff de 6 meses sería un cutoff realista o tendría que ser un cutoff de 4 meses y también no debemos olvidar que existe un porcentaje de pacientes que presentan un nuevo patrón de resistencia, que es el que denominaremos y que veremos posteriormente como un patrón de hiperprogresión, de explosión de la enfermedad cuando reciben tratamiento de inmunoterapia. Pero no es fácil investigar sobre las resistencias a la inmunoterapia. No es exactamente igual que cuando intentamos averiguar los mecanismos de resistencia en pacientes con cáncer de pulmón con adicción oncogénica, ya que estos mecanismos van a depender única y exclusivamente de la vía oncogénica y de la célula tumoral, con independencia de que pueda haber en ciertos momentos una variabilidad espacial de estos mecanismos de resistencia, pero creo que es mucho más complejo en los pacientes que reciben inmunoterapia, ya que estos mecanismos de resistencia van a depender de la célula tumoral, van a depender, como he dicho anteriormente, del microambiente tumoral, del propio individuo, porque sabemos que a día de hoy el microbiota puede modificar en cierta medida la eficacia del tratamiento de inmunoterapia y otra complejidad es que a día de hoy todavía no estamos acostumbrados o no tenemos el input quizás en nuestra práctica de intentar biopsiar a estos pacientes para conocer cuáles son los mecanismos de resistencia. De hecho, dentro de toda esta complejidad, creo que también tenemos que tener presente que dentro de un cáncer de pulmón pueden existir diferentes inmunofenotipos que pueden marcar diferentes resistencias primarias al tratamiento de inmunoterapia y a día de hoy la inmunoterapia en cáncer de pulmón ya no solo la administramos en monoterapia, sino que también la administramos en combinación con otros inmunoterápicos, con quimioterapia, incluso con cuatripletes y probablemente la diferente administración de este tratamiento de inmunoterapia puede precipitar diferentes mecanismos de resistencia. Como comentaba anteriormente, dentro de los mecanismos intrínsecos de resistencia, los que dependen de la célula tumoral, ya sea primaria o adquirida, normalmente se correlacionan con la capacidad neoantigénica del tumor, ya sea porque no tenemos neoantígenos, porque no tenemos la capacidad de presentar estos neoantígenos y estimular así el sistema inmunitario, o bien también porque existen diferentes vías que se pueden encontrar alteradas dentro de la célula cancerígena que hace que haya un aumento de la angiogénesis y también precipite un estado de inmunosupresión. Pero también decía que existen mecanismos extrínsecos que dependen del microambiente tumoral y dentro de estos mecanismos extrínsecos lo podemos dividir en 4 grandes grupos. Una falta de presentación antigénica. Podemos tener todos los antígenos que queramos, pero si no tenemos células presentadoras de antígenos que estimulen al sistema inmunitario, vamos a tener siempre una resistencia primaria. También puede ser esta resistencia
resistencia extrínseca debida a que muchas veces dentro del linfocito T se expresan determinadas proteínas que favorecen su estado de inmunosupresión, pero también porque dentro del microambiente tumoral se recluten células con capacidad inmunosupresora, como son las células derivadas de los mieloides, y el cuarto mecanismo de esta capacidad extrínseca de resistencia sería porque el tumor puede secretar determinadas sustancias, ya sea citoquinas como el TGF-beta o bien la adenosina, que favorecen que haya como un escudo inmunoprotector respecto al tumor que hace que el sistema inmunitario, por lo tanto, no pueda reconocerlo y no pueda actuar. A pesar de que creamos que conocemos todos los mecanismos de resistencia, a nivel clínico la evidencia es claramente escasa y lo que conocemos a nivel clínico es a partir de un reporte de 13 reportes que incluyeron 58 pacientes con diferentes tipos de tumores tratados con inmunoterapia, lo que hace que los mecanismos de resistencia sean heterogéneos y que no siempre los mecanismos de resistencia que son válidos para un tumor los podamos aplicar a los otros tumores. Un ejemplo de esto sería la mutación del beta-2 microglobulina, que creemos que es un mecanismo de resistencia, pero no podemos decir que es un mecanismo compartido. De hecho, los linfomas de Hodgkin son los tumores con mayor tasa de respuesta, responden al 90% de los pacientes, pero el 70% de los linfomas de Hodgkin tienen mutación del beta-2 y no por eso dejan de responder a la inmunoterapia. Por tanto, no podemos pensar que todos los mecanismos de resistencia son compartidos por todos los tumores que están o que vayan a recibir un tratamiento de inmunoterapia. Esto ha hecho que muchas veces las aproximaciones terapéuticas que utilizamos para revertir estos mecanismos de resistencia hayan sido completamente empíricos después de simplificar al máximo posible estos mecanismos de resistencia. Evidentemente, existen un montón de ensayos clínicos actuales en los cuales se intenta averiguar o investigar diferentes combinaciones para intentar revertir o reducir el porcentaje de pacientes que puedan tener una resistencia primaria. De hecho, el primer paso que hicimos para intentar reducir la resistencia primaria fue añadir al tratamiento de la inmunoterapia un tratamiento de quimioterapia. Con eso conseguimos aumentar lo que es las respuestas y sobre todo también tendencia a aumentar la supervivencia libre de progresión. Pero creo que uno de los puntos más importantes que ha ayudado a añadir este tratamiento de quimioterapia es intentar evitar las hiperprogresiones, porque recientemente en ESMO se ha presentado este estudio retrospectivo liderado por el doctor Ferrara, en el cual incluso pacientes tratados con inmunoterapia en monoterapia por alta expresión de PDL1, un 16% de estos pacientes pueden presentar una hiperprogresión al tratamiento de inmunoterapia y esto se puede reducir al 6% cuando estos pacientes reciben una combinación de quimio-inmunoterapia. Evidentemente, evitar la resistencia primaria es muy importante, pero a día de hoy el problema que tenemos es qué hacer en aquellos pacientes que ya han progresado un tratamiento de inmunoterapia, es decir, una resistencia ya primaria o adquirida después de haber recibido este tratamiento. De hecho, uno de los primeros pasos que se ha hecho ha sido la combinación de fármacos anti-PD1 o anti-PDL1 con anticuerpos que estimulan el linfocito T o con anticuerpos que bloquean la capacidad inhibitoria del linfocito T. Pero a pesar de que se han testado un montón de fármacos, mi conclusión es que ninguna de estas combinaciones en pacientes con cáncer de pulmón con inmunorefractariedad ha demostrado ninguna evidencia de beneficio clínico que sea significativo para poderlo aplicar en nuestra práctica habitual. De hecho, uno de los ejemplos más recientes han sido los fármacos anti-TIGIT. Sabemos que TIGIT es una proteína que se expresa en los linfocitos T y en las células natural killer y tiene una función inmunosupresora. Y sabemos que en primera línea, en pacientes naïf con alta expresión de PDL1, la combinación de un fármaco anti-TIGIT y la combinación de atezolizumab tiene un efecto sinérgico. Sin embargo, cuando esta estrategia la trasladamos a pacientes que han progresado al tratamiento de inmunoterapia, sabemos que el anti-TIGIT en monoterapia o el anti-TIGIT con pembrolizumab no aporta ningún beneficio con unas respuestas menores al 10%. Por lo tanto, estas combinaciones de diferentes anticuerpos no parece que sean las mejores vías para intentar revertir esta inmunoresistencia. Otras estrategias que se han probado ha sido la combinación de la inmunoterapia con pequeñas moléculas. Creo que es interesante este cohorte del estudio COSMIC, en el cual se ha valorado en 29 pacientes con cáncer de pulmón avanzado que han progresado un tratamiento previo de inmunoterapia, la combinación de atezolizumab con cabozantinib. Cabozantinib es una pequeña molécula con capacidad
con funciones antiangiogénicas y también inmunomoduladoras a través de la modificación de los macrófagos. Esta combinación ha conseguido unas respuestas del 27% con una supervivencia libre de progresión de 4 meses, y estos datos, que parecen muy prometedores, ha hecho, a pesar de que haya una toxicidad del 47% específicamente en forma de astenia, que se inicie un estudio fase 3, el estudio CONTACT, que compara cabozantinib y atezolizumab con docetaxel. A pesar de que me parece un estudio muy interesante, creo que es un estudio en cierta medida no óptimo o no ético, ya que la segunda línea de tratamiento debería ser docetaxel con un fármaco antiangiogénico, ya sea ramucirumab o nintedanib, y sobre todo porque sabemos que la vía de la angiogénesis es una vía importante en mecanismos de resistencia a la inmunoterapia, y por tanto creo que habría sido más óptimo hacer docetaxel con un antiangiogénico. Dentro de esta estrategia de combinar inmunoterapia con pequeñas moléculas, también tenemos este otro fármaco, el sitravatinib. Me es difícil decir este nombre. Sitravatinib también es una pequeña molécula con actividad antiangiogénica inmunomoduladora, y en un estudio fase 2 demostró que en 73 pacientes con inmunorefractariedad obtenía unas respuestas de casi el 30% y una supervivencia que creo que es muy importante y relevante de 18 meses. Estos datos tan importantes han hecho que de nuevo se trasladen a realizar un estudio fase 3 en que se intenta comparar nivolumab con sitravatinib comparado de nuevo solo con docetaxel en pacientes con cáncer de pulmón. Por tanto, parece que la combinación de la inmunoterapia con pequeñas moléculas es una estrategia que al menos nos da un 30% de respuestas, una supervivencia libre de progresión de 4 meses y quizás una supervivencia de un año y medio. Pero creo que también es muy importante y muy inteligente lo que yo denomino las quimioterapias inteligentes, los anticuerpos conjugados. Estos anticuerpos no son más que anticuerpos que van dirigidos contra una determinada proteína expresada en la célula tumoral, a la cual va unido un fármaco citostático. En este sentido, en este año en ASCO se presentó este fármaco, el SAR, el cual va dirigido contra el CECAM, una proteína que se encuentra sobreexpresada en pacientes con cáncer de pulmón. En este estudio, en pacientes con cáncer de pulmón con alta expresión de este CECAM y 70% previamente tratados con inmunoterapia, este fármaco consiguió unas respuestas del 20% con una duración mínima de respuestas de aproximadamente 6 meses. Y de nuevo, estos datos tan prometedores ha hecho que se empiece un estudio fase 3, el CARMEN, en el cual se compara este fármaco con docetaxel en pacientes con alta expresión de este CECAM y después de progresión al tratamiento de inmunoterapia. Por lo tanto, creo que otra estrategia inteligente que no debemos perder de vista. Evidentemente, también me parece muy interesante los anticuerpos biespecíficos, esos que una parte del anticuerpo se une a una proteína expresada por la célula cancerígena, otra parte del anticuerpo se une a una proteína expresada por el linfocito T, lo que hace es unirla y hacer que el sistema inmunitario pueda atacar al tumor a pesar de que no exista un microambiente propicio a la inmunogenicidad. Es cierto que esta estrategia se ha probado ya en pacientes con cáncer de colon con cierta evidencia de eficacia, pero que existen estudios clínicos todavía pendientes de presentarse en pacientes con cáncer de pulmón, pero también me parece una estrategia muy óptima, sobre todo en aquellos tumores que podrían ser inmunodesérticos, es decir, que no existe una antigenicidad. Y cómo no, también cómo actuar dentro del microambiente tumoral. Antes he nombrado la adenosina. La adenosina lo produce el tumor más que nada para provocar que haya como un escudo protector y que el tumor quede protegido por esta adenosina. Podemos actuar bloqueando la adenosina, ya sea bloqueando la enzima que produce esta adenosina, como es el CD73, o bien bloqueando el receptor del linfocito T que tiene un receptor de adenosina. De hecho, existe ya un estudio inicial de una combinación de atezolizumab con un fármaco que es un inhibidor del receptor de la adenosina, que ha demostrado eficacia en pacientes con cáncer de pulmón con inmunorefractarios con independencia de la expresión de PDL1. Por tanto, creo que esta adenosina es un punto importante para intentar revertir esta refractoriedad a la inmunoterapia previa. También importante otro fármaco, el canakinumab, el cual sabemos que se desarrolló para intentar reducir la mortalidad después de un infarto y que se vio que reducía la mortalidad y la incidencia de cáncer de pulmón. Este fármaco lo que hace es inhibir la interleuquina 1B y si la inhibimos evitamos el efecto inmunosupresor y antiangiogénico que tiene esta interleuquina, y de hecho existe el estudio Canopy 2 que lo que hace es intentar comparar este fármaco con docetaxel en pacientes previamente tratados con inmunoterapia. Y otro mundo que se abre es todo el mundo de las vacunas. No sabemos muy bien qué
cuál es el papel de las vacunas en aquellos pacientes que han progresado un tratamiento previo de inmunoterapia. Y este año en el Congreso de ESMO se han presentado los resultados de este estudio, el estudio ETALAN, un estudio fase 3, que comparaban pacientes con cáncer de pulmón previamente tratados con quimioterapia e inmunoterapia, la eficacia de Tedopi. Tedopi es una vacuna que está formada por 9 epitopos que van dirigidos contra 5 antígenos expresados en la célula de cáncer de pulmón en pacientes HLA positivos. Comparaba este fármaco con docetaxel. A pesar de que las diferencias en supervivencia no son estadísticamente significativas, hemos de decir que el estudio se paró debido a toda la pandemia de COVID y se decidió parar las inclusiones, sí que parece que Tedopi o la vacuna pueda jugar un papel, ya que sí que existe un beneficio en supervivencia, y creo que sería muy interesante de este estudio saber si los pacientes que generan capacidad inmunogénica de la vacuna claramente son pacientes que pueden tener o pueden ser largos supervivientes. Por lo tanto, creo que las vacunas sí que pueden jugar un papel importante en esta población de pacientes con cáncer de pulmón con resistencia a la inmunoterapia. Otro campo que no me voy a extender, ¿cuál es el papel de la inmunoterapia intratumoral en aquellos pacientes que progresan para intentar aumentar la inmunogenicidad? Existe evidencia de esta estrategia ya en pacientes con melanoma naïf, pero ¿qué pasaría en pacientes con cáncer de pulmón que progresan? Creo que es muy importante. Y como no, también los TILs. Evidentemente tenemos mucha menos experiencia que en pacientes con melanoma, pero este año ya se ha presentado un primer estudio en pacientes con inmunorefractariedad, pacientes con cáncer de pulmón refractarios a nivolumab, que parece que puedan tener una nueva respuesta cuando se administra este tratamiento con inmunoterapia tipo TILs. Pero creo que a día de hoy, a pesar de que todos estos datos son súper interesantes, lo único que estamos haciendo es aumentar el número de ensayos clínicos que estamos haciendo. No podemos continuar haciendo ensayos clínicos sin ninguna evidencia o sin ningún factor predictivo. Y creo que lo único que conseguimos con esta situación es que nos estemos mareando la perdiz sin poder establecer cuál es la mejor estrategia cuando un paciente progresa. De hecho, a día de hoy sabemos que podemos biopsiar a los pacientes con cáncer de pulmón tratados con terapia dirigida o con inmunoterapia. Esto lo ha reflejado el estudio Matcher, en el cual sabemos que los mecanismos de resistencia los podemos conseguir cuando rebiopsiamos a estos pacientes. Y de hecho, hay un porcentaje de pacientes con cáncer de pulmón de este estudio tratados con inmunoterapia en los cuales se hizo esta biopsia. No debemos olvidar otros tipos de proyectos que me parecen muy interesantes, que son un consorcio de centros franceses, el proyecto Pioneer, en el cual pacientes con cáncer de pulmón tratados con inmunoterapia a las 6 semanas se les hace una nueva biopsia. ¿Con qué finalidad? Intentar establecer un inmunograma a partir de 400 biomarcadores y en un segundo tiempo poder establecer la terapia personalizada en función de cuáles son los mecanismos de resistencia. Y de hecho ya existe un estudio, el estudio Hudson, que tiene la misma filosofía, que pacientes con cáncer de pulmón metastásico que progresan un tratamiento de inmunoterapia se les realiza una nueva biopsia mediante los resultados de una técnica de Next Generation Sequencing. Estos pacientes reciben durvalumab con una terapia dirigida en función de si tienen o no 4 de las vías que se han establecido como mecanismos de resistencia que se pueden tratar con un tratamiento personalizado. Por tanto, creo que hemos de intentar aprender qué es lo que pasa en estos pacientes y, de hecho, no debemos olvidar que no solamente la biopsia de tejido nos puede dar información, sino que también la biopsia líquida es fundamental para conocer la eficacia y también podemos conocer los mecanismos de resistencia en pacientes que reciben un tratamiento de inmunoterapia. Toda esta parte es muy interesante, pero no todos tenemos capacidad de enviar o de tener ensayos clínicos cuando un paciente con inmunoterapia progresa. ¿Qué es lo que podemos hacer en nuestra práctica habitual? Sabemos que los criterios RECIST no son siempre los mejores criterios para definir la progresión de un paciente y existen diferentes cortes de estudios de pacientes, que han demostrado que el tratamiento más allá de la progresión puede tener, aunque sea limitado, en beneficio en algunos pacientes. De hecho, sabemos que aquellos pacientes a los cuales les administramos un tratamiento de inmunoterapia, la quimioterapia basada en un doblete platino tiene eficacia, aumenta la EPFS2. Lo que no sabemos a día de hoy y que quizás nos ayudará a diferenciarlo es si el paciente progresa la inmunoterapia, ¿qué debo hacer? ¿Hacer un switch a quimioterapia o cambiar a inmunoterapia más quimioterapia? Quizás el estudio Insignia Trial nos puede ayudar a dar un poquito de luz a cuál es la mejor estrategia a la progresión en aquellos pacientes
pacientes que progresan a la inmunoterapia sola. De nuevo, ¿por qué decía que era tan importante los docetaxel y antiangiogénicos en los estudios fase 3 que se están diseñando? Porque ya existen diferentes cohortes en los cuales la combinación de docetaxel, ya sea con nintedanib o con ramucirumab después de una quimioinmunoterapia, ya sea concomitante o secuencial, puede tener unas respuestas del 50%, supervivencias libres de progresión de 6 meses y supervivencias de 1 año. Por tanto, creo que aquellos pacientes que progresan a quimioinmunoterapia, si de nuestra forma asistencial no podemos ofrecer un ensayo clínico, la combinación de docetaxel con antiangiogénico es algo fundamental. También sabemos que la expresión de PDL1 a nivel basal es heterogénea en función de las diferentes localizaciones metastásicas y cómo esta expresión de PDL1 puede variar en función a lo largo del tiempo después del tratamiento. Pero también sabemos que el tumor mutational burden, también es heterogéneo dentro del mismo tumor. Esta variabilidad en estos ambos factores predictivos puede hacer que haya una respuesta discordante al tratamiento y de hecho sabemos que hay pacientes que pueden presentar una oligoprogresión y esta oligoprogresión se puede tratar con un tratamiento radical, ya sea con cirugía y con radioterapia y continuar con el mismo fármaco de inmunoterapia y tener una eficacia positiva para estos pacientes. Y evidentemente, como ya apuntaba el doctor Carcereña, hay una parte de pacientes que están acabando el tratamiento. Estos pacientes claramente se benefician del retratamiento, a pesar de que la evidencia es muy baja y tan solo tenemos unos 27 pacientes, sabemos que el retratamiento es eficaz o da un beneficio clínico en un 70-80% de los pacientes, siendo el beneficio máximo aquellos pacientes que progresan a partir de 1 año desde que han acabado la última dosis del tratamiento previo con inmunoterapia. Sin embargo, como decía el doctor Carcereñ, a día de hoy no conocemos ni los factores claramente clínicos ni biológicos que nos puedan decir qué pacientes claramente se van a beneficiar de este retratamiento. Y de hecho creo que es interesante este estudio del Grupo Español que intenta validar el papel del retratamiento en esos pacientes con cáncer de pulmón. Como conclusiones, creo que es muy importante que deberíamos hacer un paso hacia adelante, intentar conocer mejor el inmunofenotipo inicial de los pacientes con cáncer de pulmón para poder establecer cuál es la mejor estrategia de entrada y evitar así ya una resistencia primaria. Creo que son muy interesantes todas las estrategias de tratamiento que son ciegas, pero sabemos que si queremos continuar aumentando y hacer un tratamiento personalizado de los pacientes tratados con inmunoterapia a la progresión, es fundamental biopsiar, ya sea en tejido o en biopsia líquida, a estos pacientes, establecer cuáles son los mecanismos de resistencia y ver cuáles son las mejores opciones de tratamiento y que ninguno de nosotros se sienta mal si no puede aplicar todos estos ensayos clínicos porque lo que hacemos en nuestra práctica habitual aporta a día de hoy ya un beneficio a todos estos pacientes. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jordi, como siempre, excelente. La verdad es que has planteado muchos retos para el futuro y bueno, yo creo que para mí es un enorme placer presentar, que no necesita presentación, yo creo, la doctora Galasino. Es una amiga, es una enorme profesional en el campo de la oncología, de reconocido prestigio. Y la verdad es que estamos encantados de tenerte, Marina, encantados de que puedas ilustrarnos y hablarnos de secuencias, ¿no? Can you hear me? So thank you so much for inviting me. It's always a pleasure. And I'm happy to see all you safe because I think that Spain, but also my city, is in a very incredible condition in these days. So it's a pleasure to be here today. And unfortunately, you will listen again many things that have been already said before. And when you gave me this title, my question was, is there an optimal sequencing of the treatment nowadays? So the real question is, are we able to remove the immunotherapy from the first-line treatment of non-small cell lung cancer? So here you have my disclosure. And
So what we know is that the situation in 2020 is this one. So you can start with immunotherapy alone, you can start with chemotherapy and immunotherapy, and you can start with immunotherapy and immunotherapy. So I'm not sure that there is still a space for immunotherapy in the second line, but it's a good point that we can discuss maybe later. So this is why we started with the story of PD-1, PD-L1, and we know a lot about this break, but we know also, as Jordi said very well before, that we have multiple signals that are co-stimulating and co-inhibiting the T cells. So maybe the next question, as Jordi said before, is what to add to immunotherapy in the first line in order to overcome, in particular, the primary resistance. The second point is that we know very well now the immune checkpoint, the checkpoint inhibitors, the checkpoint targets. We know that there is the neoantigens can play a role, and the story of the tumor mutational burden for sure has a role, in particular for the single agent, less with the chemotherapy and immunotherapy. But I think that a huge part is still behind, as also Jordi said before, around the tumor microenvironment. So I think that we are still in a situation where the biology behind the non-small cell lung cancer is still not totally very well known. And so it is difficult to create a rational sequence in 2020. The other point is that, as we know, I love this picture because it seems an Indian city. We know also that there are multiple cells behind the tumor microenvironment. So maybe just targeting one of them, that is what we are doing now, it's not enough, because the complexity of the microenvironment is so much that maybe it is difficult to target one or the other. And another point that it is emerging in the last year is that also the spatial heterogeneity could play a role. So to have a lymphocyte close to a macrophage M2 phenotype is different to have a lymphocyte close to a macrophage M1. So just to say that, as Jordi Ramon said before, it is very, very difficult to predict the immunotherapy and also to predict a rational sequencing in 2020. And the other final point is that we have a lot of data from PS0 and PS1, and we have scanty data for PS2, and we know also that PS2 is generally associated with a more immunosuppressive microenvironment. So, but what we have is what we have, and we have to take decisions just based on the clinical trials and on what also Enrique said in the beginning on the possibility to find the long survivors based on the clinic. I just want to go back to the keynote 24 because I think that we had the updated overall survival for the keynote 24 showing that 70% of patients do not respond to the first line immunotherapy, although if they have a PD-L1 more than 50%. Clearly, I'm very happy that 32% of them respond and they are long survivors, but just to say that the story is very long and we have to find more new strategies and more biomarkers. The other point, sorry, because my slides, okay. The other point that is very important is that we are not targeting PD-L1 like EGFR mutation and ALK translocation. And we must be aware that targeting PD-L1 more than 50% give just 45% of the shrinkage
of the tumor and not 70 or 80%. So we must be aware that for patients very symptomatic and maybe also the never smokers, the single agent sometimes is not enough, and we have to go with a combination. And as you can see here, if we look at the never smokers, the hazard ratio is close to 1 and not close, is not like for the current and the former smokers where we have a huge benefit. And the other point is that maybe the females are another group where the combination is better than the single agent. We don't know if here there is an overlap with the never smokers, but I think that in your clinical practice, when you see a female never smokers, is generally not a very good responder to the immune checkpoint single agent. The other point is that we have other immune checkpoint inhibitors in the landscape of the first line. So maybe the question tomorrow will be not just to select immune checkpoint inhibitors alone, but if there is one better to the others, or we will select just based on the cost. The recent results of cemiplimab in the first line non-small cell lung cancer suggesting again that cemiplimab, which is an anti-PD-1 compound of another company, showed a very similar reduction of the risk of progression, which is 0.57. However, as you can see, the results are very preliminary, and we have to confirm this data with more results. However, what it is interesting from this trial is that this trial randomized also patients with some neglected populations, such as the HIV, the HCV, the HBV, and we saw that there is no additional toxicity if we add these categories to the single agent immunotherapy. But again, they confirmed what we saw before, so that the response rate is 33%, and it is not it is not 70% like in the other, and it is 37% for patients with PD-L1 more than 50%. And again, as you can see, again, the females are less responders to the immunotherapy, and they did not present results for the smoking habits. Again, we saw the results recently published 1 month ago of the Empower 133 atezolizumab over chemotherapy. And as you can see also here, the reduction of the risk of death in PD-L1, considering high expressors to the immunotherapy, is again with a reduction of risk of 30%. But again, they showed that in never smokers and in the females, the benefit is less. So for this population, maybe we have to decide what to do, if to go with the single agent or with the combinations, and again, to decide if to go with a combination of immunotherapy and immunotherapy, or just with chemotherapy and immunotherapy. Another important point is that is the tumor mutational burden. I just show you here the tumor mutational burden for the single agent. And again, similar results were presented also for the pembrolizumab, suggesting that for the single agent, although the cutoff is not clear, the tumor mutational burden is potentially able to select a population which is more sensitive to the single agent compared to the low expressors. And again, this is where the results presented for the first line pembrolizumab. Y vemos aquí otra vez un punto de corte distinto y vemos que hemos podido seleccionar una población con mayor probabilidad de beneficiarse del agente único en comparación con la quimioterapia. Vamos a pasar a la combinación. Creo que tenemos que recordar, como ha dicho Jordi antes,
que para la mayor parte de los ensayos clínicos tenemos una parte inicial en las curvas en la que hay una inversión de la curva, se cruza, lo que sugiere que hay una población en la que la quimioterapia sola es superior a la inmunoterapia sola. Por este motivo, después de mostrar todos los resultados para los que nunca han fumado y para carga mutacional baja, es importante desarrollar también algunas combinaciones. Vamos a pasar a las combinaciones inmunoterapia. Por motivos de tiempo, solo voy a ver este estudio de ipilimumab, nivolumab más ipilimumab. Hay otro estudio que fue completamente negativo. Este estudio fue completamente negativo para la combinación. El Checkmate 227 fue muy interesante porque querían ver si había un efecto diferente entre estos dos grupos, pero el ensayo se modificó varias veces y se enriqueció para que se beneficiara también la población con PDL1 por encima del 1% y se convirtió en un estudio con dos criterios de valoración principales y se valoraban las mutaciones por megabase y también la supervivencia general en pacientes con expresión de PDL1. El criterio de valoración principal se cumplió y vemos los resultados de TMB en PDL1 por encima del 1%. Como se puede ver aquí en este ensayo, es un ensayo positivo para PDL1 por encima del 1% y hay buenas cosas y malas cosas para este ensayo. Las malas cosas son que hay un nuevo cruce en las curvas que afecta en torno al 30% de los pacientes incluidos en este ensayo clínico, pero también hay buenas noticias porque, como se puede ver, esta separación de las curvas sugiere que después de 3 años el 33% de los pacientes están vivos tras un año, pero no sabemos cuál es la contribución del PDL1 y cuál es la contribución del área gris de pacientes entre 31 y 40%. Añadiendo ipilimumab, si nos fijamos en las distintas curvas simultáneamente, podemos observar el beneficio del ipilimumab añadiendo al nivolumab solo está presente, pero la magnitud del beneficio no es tan elevada en comparación con nivolumab solo. Y es interesante ver los resultados, en mi opinión, a pesar de que ahí tenemos el criterio de valoración secundario, pero creo que es una conclusión muy relevante. Si nos fijamos en los pacientes con una PDL1 1%, vemos un 34% de los mismos que siguen vivos después de 3 años, lo cual, en mi opinión, es algo francamente interesante que hay que tener en cuenta de cara a investigaciones futuras y en el futuro de nuestra clínica. No querría volver a lo que ha dicho Jordi anteriormente, pero está claro que se mejora el resultado en el 50% de los casos. Parece que este es el criterio de valoración más interesante, pero si dividimos el PDL1 al 50% y los pacientes entre 1 y 49% de la zona gris, los resultados son diferentes. Y entonces, igual podemos amplificar los beneficios de los nuevos inhibidores, pero los resultados son francamente preliminares y la evolución de atezolizumab no es tan elevada y hemos tenido que esperar a futuro. Pasando ahora a la combinación de quimioterapia y inmunoterapia, podemos observar una vez más que la quimioterapia podría ser
el único agente que puede sobrepasar la resistencia primaria de la inmunoterapia en un porcentaje de pacientes significativo. La quimioterapia puede reducir la muerte celular, pero además es capaz de mejorar la actividad de las funciones celulares y puede reducir los componentes de inmunosupresión, los macrófagos del fenotipo 2 o los supresores de la mielina. Tenemos en cuenta este pensamiento y hay distintos estudios. El más importante es el Keynote 189 con benvolizumab y la quimioterapia sola. Cuando se concibió el ensayo clínico, las segundas líneas que ya estaban presentes en la práctica clínica y como se puede observar aquí, los principales criterios de inclusión con una PFS o con un ECOG de 0 o 1, la metástasis cerebral si fuera asintomática, y la expresión del PDL1 no refleja las diferencias de las distintas palancas y es uno de los factores de estratificación para los PDL1 positiva y negativa. Si nos fijamos en los resultados, hemos de recordar que los resultados reflejan las comparativas. Vemos ahí el beneficio del 35%. La supervivencia es de 22 meses, la mediana, y desgraciadamente tenemos ahí la cola de la curva, pero hemos de afirmar que la mayor parte de estos estudios tienen una madurez elevada y hay que comparar los resultados con otros estudios que tengan suficiente madurez. Hemos de recordar cuál es el beneficio de los tres subgrupos PDL1 que tienen más de un 1%, el 50% y los negativos. Y esto es algo muy importante a tener en cuenta. He visto que en Italia muchas personas intentan ver la parte negativa de la segunda parte y eso es un error porque evidentemente el beneficio en cuanto a la supervivencia de PDL1 es de menos de un 1%, es similar al beneficio de los pacientes con una PDL1 de más del 50%. Pero aquí lo importante es lo siguiente. Con la quimioterapia hemos conseguido beneficiar a pacientes que no han sido nunca fumadores y al grupo de hombres y mujeres igualmente. Pasemos ahora a otra parte muy importante. Como he dicho anteriormente al principio, el PDL1 del 50% no siempre está activo en la patología y en algunos pacientes que comienzan con inmunoterapia de un único agente puede ser peligroso. Hemos de recordar que para ciertos pacientes la quimioterapia y la inmunoterapia son muy activas y para la metástasis cerebral la supervivencia mediana, tal y como se ha reconocido en muchos pacientes, es de 20 meses y hay que tener en cuenta este grupo de pacientes o estas opciones tan positivas. Otro punto muy importante es que como tenemos que tener en cuenta el papel para los agentes únicos, pero no el TMB para la combinación de inmuno y quimioterapia, porque el beneficio es muy similar en ambas categorías. Pasemos ahora al 9LA. Es un ensayo clínico en fase muy precoz, pero es un ensayo muy interesante valorando la quimioterapia independientemente de la etiología
combinando IPI y NIVO. Los criterios de inclusión en este estudio es estadio 4 o que no haya alteraciones. Los criterios de valoración primarios es la supervivencia y el objetivo secundario es que la PFS es la PFS o la estratificación del PDL1, la expresión del PDL1. Como hemos oído anteriormente, Martin Reck presentó en ASCO la sesión virtual, presentaron los resultados. Lo interesante es que no se cruzan las curvas. Los resultados son muy preliminares porque no ha habido seguimiento a largo plazo de este estudio, pero una vez más los resultados son muy interesantes. La supervivencia es de 15 meses. No ha habido cruce de las curvas y parece que hay un aplanamiento. No puedo afirmar que sea este el ensayo clínico preferido, pero veremos en ASCO 2021 si esas colas permanecen en ese estado y perduran con el tiempo. Pero es interesante porque para los no fumadores y para las mujeres, si se añade quimioterapia, se adquiere más beneficio con respecto a un único agente. No quiero retroceder una vez más al ensayo estudio de Pioneer que tan bien ha explicado Jordi con anterioridad. Pero volviendo a la parte inicial de la sesión, ha sido fundamental hacer una secuenciación correcta de todo lo que tenemos para poder volver a algo de precisión para los linfocitos T y para el entorno del tumor, porque sigue habiendo muchas cuestiones pendientes, preguntas al respecto, sin respuesta. Hemos de pensar que estamos muy lejanos de encontrar una selección adecuada de la complejidad de todos los microentornos, pero también la redundancia, como por ejemplo lo que ha dicho Jordi anteriormente. Para adenosina es un sistema muy redundante y no sé si el target es suficiente. Para el PDL1 de más del 50%, un único agente podría ser suficiente. En mi opinión, para los no fumadores o los pacientes, para mujeres o pacientes con baja carga tumoral o con un ECOG bajo, hay muchos estudios del mundo, no tengo tiempo para mostraros los resultados, pero que muestra que a veces no es suficiente con un único agente y hemos de recordar que tenemos que mejorar nuestros resultados aquí. Para PDL1 menos del 50%, seguro que tenemos que ver una combinación de ambos y la investigación futura utilizando quimioterapia, inmunoterapia e inmunoterapia sola. Me gustaría agradecerles a todos el haberme invitado y gracias por su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marina. Ha sido un placer y desde luego un broche de oro a esta excelente mesa a felicitaros a los tres ponentes porque yo creo que ha sido un nivel altísimo y además de las preguntas que todavía nos quedan por responder. Hablando de preguntas, no hay ninguna de la audiencia, entonces vamos a iniciar el debate la doctora García Campelo y yo. Y la primera pregunta es un poco en lo que habéis comentado Enrique y Jordi. Enrique, planteabas estos estudios, sobre todo de nivolumab, que hablan de que si a los 6 meses tienes una respuesta, la probabilidad de que el paciente vaya bien, podemos pensar que puede ser una opción clínica para identificar estos largos supervivientes. Y luego Jordi hablaba de la resistencia primaria a los 3 meses y la resistencia a los 6 meses. Con lo cual podemos empezar a pensar en esos 6 meses, un año de control de la enfermedad para identificar clínicamente al menos
en ausencia de biomarcadores a estos pacientes? ¿Qué opináis? Enrique. Estaba atendiendo el micro, perdón. A ver, con los datos que hay ahora mismo, a ver, si queremos identificar a aquellos pacientes que se benefician de inmunoterapia, la respuesta a los 6 meses pues puede ser una manera de identificarlos, pero yo creo que aún nos faltan datos para decir que esto va a ser un largo superviviente, ¿no? Un paciente que va a vivir 5 años o más. Como os he enseñado, y a mí me gusta mucho este trabajo de nivolumab en segunda línea, ¿no? que analiza este tiempo de supervivencia libre de progresión de 2 años, ¿no? Que nos permitiría, eso sí, identificar un paciente largo superviviente. Para poder... Y luego hay otro factor que tenemos que tener en cuenta, que estos pacientes que responden a la inmunoterapia y que pueden ir bien con inmunoterapia no es el paciente EGFR mutado. Son pacientes fumadores, con muchas comorbilidades, con otras enfermedades, que muchas veces las decisiones que podamos tomar no dependerán tanto de su enfermedad oncológica, sino de las otras enfermedades que tengan, ¿no? Yo creo que todos tenemos pacientes largos supervivientes que están haciendo inmunoterapia y que su problema principal ahora mismo pues, es el corazón o los pulmones o otras enfermedades más relacionadas con la edad que tienen o con el tabaco, ¿no? Yo creo que 6 meses se queda algo corto como para decir que este paciente va a ser un largo superviviente. Sí que podría ser un punto de corte para tomar decisiones si presentan alguna complicación o si presentan alguna cosa que nos tenga que hacer actuar de manera urgente. Yo estoy de acuerdo con Enrique, pero yo creo que sí que le podemos dar importancia en cierta medida a las respuestas, ¿no? De hecho, si un paciente no progresa a los 6 meses y tiene respuesta, es porque no hay progresión, por lo tanto, respuesta a supervivencia libre de progresión va más o menos ligado. Lo que me preocupa es que a veces también tenemos en la práctica habitual pacientes que progresan y pueden ser largos supervivientes, que esto también se salió en el estudio OAC, define que es un largo superviviente, ¿no? Y luego también sabemos los pacientes que hacen una toxicidad y les tenemos que parar, no siempre es el único factor que tenemos que tener presente. Yo creo que definir ya no tanto quién va a ser largo superviviente, sería importante definirlo, esos parámetros, para ver cuál es la duración óptima del tratamiento. Realmente estos pacientes que están en respuesta a los 6 meses, ya sea respuestas parciales, creo que las respuestas completas son muy raras en cáncer de pulmón, menos de un 10%, creo que en inmunoterapia, pero esos que tienen respuesta parcial y que a lo mejor sí que son largos, tengo que continuar el tratamiento hasta completar los 2 años. Enrique ha presentado que los que hacían los 35 ciclos de tratamiento con pembrolizumab, un 80% estaban vivos a los 3 años, pero ¿quién te dice que a lo mejor con 1 año de tratamiento, porque había habido respuesta, no sería tan bien? Que lo que vamos conociendo, como decís vosotros, yo creo que va abriendo nuevas dudas, ¿no? Entonces, para mí las respuestas son importantes, es el único factor, probablemente no, pero también nos puede ayudar a definir quizás la duración óptima de tratamiento. La doctora Garasino ha presentado también la editorial del Checkmate 153. Creo que es un punto muy importante a día de hoy, ya no solamente por el riesgo de toxicidad, sino también por la toxicidad económica. Entonces yo creo que tenemos que buscar factores, no solamente para largos supervivientes, sino para definir cuál es la duración óptima de tratamiento. Sí, yo quería, en relación a lo que estáis comentando, las respuestas y la capacidad de predecir con esta información quién es un largo superviviente, sé que todos sois amantes de la biopsia líquida y hay un trabajo de Hellman publicado en Clinical Cancer Research de esos pacientes que están 12 meses sin progresar. El ctDNA a lo mejor es, no digo que sea sencillo, por favor, no me malentendáis, pero a lo mejor sí que esta capacidad de determinar ctDNA en ese paciente pues, que llega a los 6 meses, que llega a los 12 meses, podría ayudarnos a intentar definir largo superviviente e incluso definir duración de tratamiento o adelantarnos a la progresión. ¿Qué, ¿Lo veis? ¿No lo veis? ¿Limitaciones? Me gustaría conocer vuestra opinión sobre la capacidad del ctDNA para ayudarnos a identificar largos supervivientes.
Yo creo que es un trabajo, bueno, no sé, ¿hablo yo o qué? Doctora Garasí, no sé qué. Bueno. Va para todos, me gustaría saber. Vale, perdón. No. Yo creo que es un trabajo muy bonito y estoy de acuerdo contigo. Sobre todo yo creo que esto lo tenemos que ver de los pacientes con melanoma. Los pacientes con melanoma con una respuesta completa se para el tratamiento y se quedan tan tranquilos. Nosotros es muy difícil definir las respuestas porque son pacientes que a lo mejor han tenido una radioterapia previa, lesiones pulmonares que no sabemos que radiológicamente pueden estar inflamadas y una respuesta. Y creo que el DNA tumoral circulante nos puede ayudar a definir, como tú dices, si tengo un paciente con una respuesta parcial mantenida con un DNA tumoral circulante negativo, a lo mejor puedo parar este tratamiento. Esto creo que es una estrategia que es muy válida y que se debería mirar en ensayos clínicos. Igual que en pacientes EGFR mutados, todos se tienen que dar osimertinib adyuvante, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, depende del DNA tumoral circulante. Creo que necesitamos otras herramientas más allá de los criterios RECIS o inmunoRECIS para definir la respuesta a los pacientes, y creo que las respuestas biológicas son muy importantes en estos pacientes y es las que nos pueden ayudar a definir tiempo y respuesta. Pero esto es una opinión muy personal porque yo sí que creo que la biopsia líquida tiene un papel. ¿Y limitaciones, Marina? I totally agree with you. I think that there is a space for Estoy de acuerdo. Hay un espacio para la monitorización de la respuesta, no solo con respecto a las biopsias líquidas en cuanto al TTDNA, sino que también el fenotipo circulante puede desempeñar un papel, porque puede haber otros ejemplos complementarios como los neutrófilos que puedan predecir la inmunoresistencia, con lo cual creo que hay cuestiones tecnológicas. O sea, ¿qué es lo que se puede hacer en un hospital universitario? Es muy diferente a lo que puedas hacer a lo mejor en un hospital normal. Pero creo que a futuro seremos capaces de tener en cuenta las respuestas serológicas, aunque distamos mucho de tomar esas decisiones. Gracias. Yo creo que es un trabajo muy interesante y que el problema, yo creo que sí que es muy importante identificar o intentar identificar esos largos supervivientes, ¿no? Y cuanto antes mejor, porque el paciente de cáncer de pulmón es un paciente que con ese diagnóstico se desahucia de cualquier otro tratamiento por cualquier otra complicación o enfermedad. Entonces, saber realmente que un paciente ya no tiene esa espada de Damocles encima que va a predecir una supervivencia de menos de un año y que le va a impedir acceder a múltiples tratamientos por cosas que pueden ir ocurriendo a lo largo de su vida, yo creo que es muy importante. No hay ahora mismo un dato que nos permita o un parámetro que nos lo permita definir, y quizá lo que comentaba es parámetros moleculares mediante la biopsia líquida nos pueden ayudar a definir estos pacientes, ¿no? Aunque también sabemos que por experiencia con pacientes con alteraciones de dianas moleculares, la expresión de un determinado factor puede desaparecer y reaparecer con el stop del tratamiento, ¿no? Quiero decir, el hecho de que, por ejemplo, unos determinados marcadores puedan desaparecer de la sangre del paciente no significa necesariamente que eso vaya a desaparecer para siempre o vaya a desaparecer parando el tratamiento. Todo lo contrario, pueden volver a aparecer. Creo que falta mucha información y que todos estos estudios, todos estos análisis tienen que ser incluidos de manera prospectiva en los ensayos clínicos. Muchas gracias. Yo, Enrique, en relación a esto que estás comentando y en relación también con todo el problema que tenemos ahora con la... Marina ha sido una de las líderes del estudio Teravolt. Mi sensación, no sé la vuestra, pero después de haber tratado, nosotros hemos tenido unos 45 pacientes con cáncer de pulmón positivo para COVID, y mi sensación es que la mayoría de los que han ido mal es porque su enfermedad tumoral estaba en progresión
y posiblemente aquellos que tenían la enfermedad controlada, incluso con inmunoterapia, pues han podido restablecerse después de la infección. Esto es interesante lo que comentaba también Enrique, ¿no? Estos pacientes nuestros que puedan entrar en una unidad de cuidados intensivos. No sé, Marina, ¿cuál es tu opinión en relación a esto que estamos pasando con la COVID? Mi sensación, no sé si la inmunoterapia es protectora, pero al menos los pacientes con cáncer avanzado, que el cáncer está controlado, la sensación es que la COVID no puede, en principio, con ellos, ¿no? No sé vuestra opinión. You are totally right. So the results that Totalmente de acuerdo. Los resultados de Teravolt están ahora en la base de datos, más de 1.300 pacientes, porque así podemos ser más precisos teniendo la evaluación e intentar ayudar a los pacientes a tomar esas decisiones. Lo que queda claro es que los pacientes que tenían el tumor hace 5 años, la mortalidad es muy similar a la de la población normal. Los que están recibiendo inmunoterapia o terapia dirigida tenían menos mortalidad. Y los pacientes con una enfermedad progresiva reflejaban mayor mortalidad con respecto a los de las enfermedades controladas. Lo que has dicho es totalmente válido en base a las informaciones del estudio Teravolt. Y estoy de acuerdo. Al principio, si recordáis, yo tenía mucho miedo sobre la inmunoterapia. Al principio había pacientes muriendo en el inicio de la pandemia, pero ahora estamos mucho más relajados con la inmunoterapia. Otro aspecto muy importante que estamos analizando en este momento son las analíticas desde el principio. Estamos haciendo ahora el análisis. Entonces, es posible que los linfocitos, la reversión de neutrófilos linfocitos puede desempeñar un papel, las plaquetas. A medida que avanza la pandemia y seremos capaces de seleccionar más. Entonces, otro punto muy importante que hemos visto en el estudio Teravolt es el uso de cortisona en el momento del diagnóstico, ajustados a un ECOG. La presencia de la cortisona en el diagnóstico es muy significativa desde el punto de vista estadístico asociada a la mortalidad. Por ejemplo, en nuestra clínica estamos intentando evitar al máximo posible el uso de corticoides en la medida de lo posible, porque es distinto contar con ellos desde el principio de la terapia o a lo largo del tratamiento del COVID, que es una cuestión totalmente diferente. Muchísimas gracias. Gracias por el esfuerzo que estáis haciendo con el Teravolt. Yo creo que es fundamental en el momento actual. A mí me gustaría hablar de resistencias y de este complejo mundo que Jordi nos ha clarificado, pero sobre todo has abierto muchas puertas y muchas incertidumbres, ¿no? Microbioma. ¿Podemos utilizar y manipular microbioma a la hora de tratar de revertir resistencias? ¿Lo ves como una estrategia dentro de estas múltiples que estamos investigando? Y luego me ha encantado tu reflexión sobre el docetaxel y me gustaría saber qué más puede aportar el antiangiogénico. Yo creo que estamos olvidando la antiangiogénesis en un contexto fundamental como es cáncer de pulmón. Tenemos poco tiempo, o sea que si ya sé que son dos preguntas complejas, pero
confiamos en ti. Bueno, creía que era Salmica, Charo, porque me has preguntado lo del microbioma y solo lo he dicho una sola vez, sabía que caería. Yo creo que el microbioma es muy interesante y creo que es una estrategia que podemos valorar, como si hiciéramos un antibiograma. A día de hoy creo que es muy bonito a nivel preclínico, hacer trasplante fecal, todo esto, pero no lo podemos en cierta medida manipular. Es cierto que además creo que en los pacientes con cáncer de pulmón que toman un montón de antibióticos, de medicamentos, de polifarmacia, de hecho sabemos que este año en ESMO se ha presentado que la polifarmacia de más de 5 fármacos es un factor negativo para la eficacia de la inmunoterapia. Yo creo que el microbioma está influenciado por tantas cosas que sería difícil poderlo controlar. Que me gustaría evidentemente que sí, de un paciente, lo que pasa, ¿cuánto tardamos en modificar el microbioma de este paciente en el momento que progresa? ¿Tenemos tiempo suficiente para que se regenere todo el microbioma trasplantándole el microbioma de un paciente que ha respondido? No lo sé. Es cierto que cuando estuve fuera participé en todos los estudios de microbioma y la teoría es muy bonita, pero ¿cómo aplicamos esto a la práctica? ¿Es suficiente modificar el microbioma para cambiar la eficacia o tenemos que cambiar el microbioma y todos los hábitos del paciente a la vez? Porque si no estamos poniendo un parche que a lo mejor no sirve. Respecto a la segunda pregunta, creo que claramente no debemos olvidar la angiogénesis. La manipulación de la angiogénesis es un mecanismo para revertir la resistencia. Lo tenemos en evidencia en el IMpower 150 y sobre todo este año, no sé si me acuerdo si es Monasco, ya tengo un follón, se presentó el estudio japonés de atezolizumab con bevacizumab, supervivencia libre de progresión de 16 meses. Es un efecto adictivo. Entonces, ¿qué tengo miedo? Es que cualquiera de estas combinaciones, ya sea atezolizumab con cabozantinib, nivolumab con siratravinib, el fármaco ese que no me sale el nombre, si sale positivo el estudio, ¿es porque realmente va bien esta eficacia o porque la rama control es una rama subóptima? Entonces no debemos permitir este tipo de estudios porque nos ganamos mucho tanto en toxicidad como en coste económico. Entonces, hagámoslo bien. Estos estudios se acaban de diseñar ahora. Hace más de 6 años que los antiangiogénicos están aprobados. Nintedanib, ramucirumab. Debemos ser rigurosos. Un poco bajar el interés. Es como que tú quieres que el estudio salga positivo. Entonces, no me parece justo ni para nosotros y sobre todo para los pacientes, sabiendo que la angiogénesis es una vía fundamental de progresión y de resistencia a la quimio, a todo. Entonces, no me parece normal. Gracias, Jordi. Sí. Bueno, si queréis, como estamos en tiempo, vamos, una última pregunta o un último comentario para finalizar una excelente mesa como la que hemos tenido. ¿Pensáis que un paciente que a 5 años está cronificado, entre comillas, es un paciente que podemos soñar con que es un paciente curado como ocurre en melanoma? ¿Cuál es vuestra opinión? I dream, yes. Yo eso es lo que sueño. Soñar es gratis. Yo creo que un paciente que está en respuesta a los 5 años es un largo superviviente, eso seguro, pero curado sería quizá aquel paciente que por algún motivo, porque ha cumplido los 2 años de Pembro o porque ha hecho alguna toxicidad, le hemos parado alguno de los otros fármacos, sigue respondiendo. Claro, si tenemos que seguir administrando el fármaco para controlar la enfermedad y eso algunos pacientes no lo vamos a parar porque nos va a dar miedo pararlo por si recae, no sé si la palabra será curado. Es un tema más de concepto, ¿eh? Es un largo superviviente que al fin y al cabo yo creo que a efectos prácticos a la hora de tomar actitudes y tomar decisiones será la misma, ¿no? Pero claro, sí que curado es mucho, ¿no? Yo quizás soy happy flower, yo creo que sí, que estará curado. Y lo que a lo mejor debemos plantearnos, igual que alguien se toma una pastilla por el colesterol, quizás estos pacientes lo único que tenemos que ir haciendo es que de vez en cuando vayamos estimulando el sistema inmunitario, dándole una inyección del anti-PD1, anti-PDL1 cada 4 meses. Total, la vida media de estos fármacos son 26, 27 días. Entonces, quizás cada 4 meses estos pacientes o 2 veces al año que vuelvas a estimular el sistema inmunitario
serviría de algo, pero yo creo que hemos de ser un poco optimistas y decir, bueno, pues quizás estamos viendo una luz, estoy de acuerdo que quizás es muy naif y muy happy flower, pero ¿por qué no decir que habrá un porcentaje pequeño que sí que se pueden curar y que solo necesitarán dosis de recuerdo? Pero esto no tengo ninguna evidencia tampoco, pero bueno. Bueno, pues con ese mensaje yo creo que, Javier, no sé, vamos en tiempo. Yo creo que con ese mensaje de positivismo, de optimismo, ha sido una excelente mesa, ha sido excelentes presentaciones. Yo me quedo con muchas posibilidades, con muchas opciones y con no bajar la guardia en este momento que estamos viviendo. Tenemos que seguir trabajando, investigando y desde luego con profesionales como vosotros el éxito está asegurado. Muchísimas gracias a todos. Recordad a la audiencia que esta jornada centrada en cáncer de pulmón continúa, que volvemos a las 3:30 con un debate importante también, y es duración de tratamiento con inmunoterapia. Os emplazo a todos a continuar a las 3:30. Buena comida y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Adiós. Bye.